Bueno, pues darle la más cordial de las bienvenidas a este miércoles con este importante tema, la vida, tres puntos, la muerte, tres puntos. Para ello me permití hacer una invitación directa a dos buenos amigos y profesionales, como lo son el doctor Salvador Yáñez, el doctor Rafael Espinosa. Y bueno, yo ahí me incluyo en el sentido de que estaré participando con alguno de los temas, con la coordinación del doctor Alexander Montoya, para darle el encuadre formal a todo este ejercicio de diálogo. No tendremos una presentación hecha en PowerPoint, sino que más bien iremos abordando los temas, decirles que tanto Salvador como Rafael y un servidor grabamos y nos hemos esforzado porque sea con regularidad, pero grabamos un podcast. Y ese podcast que es sobre adicciones y autoestima, pues trae una importante saga al momento sobre el tema de la pareja. Hemos hablado infinidad de veces ya sobre el tema de la pareja y bueno, pues gustoso, así que hemos hecho esta triada, ¿verdad? En donde participamos ahí en el podcast y queremos llevar esta experiencia para 2026 con un evento donde los tres estemos abordando el tema de la relación de pareja vía reflexiones, investigación y por supuesto experiencias personales, porque los tres traemos cola que nos pisen sobre el tema. Así que, pues ahí se los dejo como para abrir boca de noviembre del 25 para que en el 26 ojalá y se animen y formen parte de este escenario de reflexión para ese momento. Pues Salvador, Rafael, pues sean bienvenidos. Una palabra de bienvenida, Salvador. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Miguel, este detalle que tienes de invitarme no solamente a los cursos y a los podcasts, sino quizás también a estos momentos tan específicos, ¿no? Ok, encantado de que así sea, mi estimado Salvador. Se me hace que se congeló ahí su imagen. El doctor Rafael, ¿alguna palabra? Bienvenido, Rafa. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, realmente estos temas son apasionantes, ¿no? Desde mi perspectiva luego teológica, pues provoca hablar de la muerte y de la vida. Pues compartirlo ahora será muy interesante desde la psicología, la teología y pues de la propia experiencia, que no hay familia, no hay comunidad, no hay gente que no haya sido tocado por la muerte. Ok, vaya que sí, pues sí, todos estamos ahí caminando. Pues iniciando con el tema, la vida y la muerte. Un primer comentario, mi estimado Rafael, mientras también Salvador ya se volvió a conectar, ya se volvió, pero ya regresó. Pero Rafael, un Sí, primer comentario sobre un acercamiento sobre la vida y la muerte. ¿Qué nos la podrías muerte. decir? Pues sí, la muerte realmente es la mejor maestra de vida, ¿sí? No hay nada mejor para aprender a vivir que presenciar, experimentar y conocer la muerte. Porque la muerte nos permite o nos desafía, porque la muerte, híjole, nos implica teológicamente el paso de fe más profundo que puede haber. No hay remedio, es lo inevitable, es algo que existe y a la vez en realidad todo mundo presentamos muchas muertes en nuestra vida. Diario podemos experimentar muerte. Se muere la juventud, se muere la infancia, se muere una relación. Hay muchas muertes y nosotros sabemos que la muerte nos hace nostalgia. Digo, no, yo me fascino de muchas señoras que hablan de sus juventudes, ¿no? Y están encapsuladas entre los 15 y los 25 años
y hablan con esa nostalgia de esos tiempos bellos y jóvenes, es como recordar la muerte. Entonces la muerte tiene esa fascinación de que nos confronta, nos lleva, nos enseña a vivir, porque al final no hay nada más sano que experimentar la vida a partir de la muerte. Eso sería mi comentario. Muy bien, muy bien. Mi estimado Salvador, un primer acercamiento al tema, la vida, la muerte. Claro que sí, yo quiero, sin querer hacer trampa, pero me preparé para este tema, considerando 5 premisas del autor Martin Heidegger, el cual es el filósofo más importante del siglo XX y para algunos sigue siéndolo todavía, a pesar de hace 100 años. Escribió su libro llamado Ser y Tiempo. Bien, lo que pueda introducir estas premisas en el diálogo, voy a ir desarrollando esos puntos y claro que los presento porque me identifico completamente. Pero de entrada puedo decir que la definición que Heidegger hace, que es una definición pues de corte existencialista, la menciona como la suma de todas las imposibilidades, de todas las imposibilidades. Hago una primera reflexión inicial, que es que cuando pues una persona muere, ya no tiene más opciones, se acabó todo. En este sentido de la existencia en cuanto a ser consciente de la existencia, y por lo tanto, aquel que muere no ha dejado otra cosa más que su recuerdo y su legado, pero ya no está fresco, ya no están esas vivencias, ya no está esa actitud deliberada que pudiera asumirse dentro del marco de la cotidianidad. Por eso es que ya a partir de la experiencia de la muerte, ya nada es posible. Heidegger se lo menciona, es la suma de todas las imposibilidades. Muy bien. O sea, es decir, abriendo con fuego en grande, mi estimado Salvador, dice, me preparé. Está apuntando y empieza a disparar. Muy bien, muy bien. Ok. Oigan, pues yo, mi primer acercamiento está ligado con mi experiencia, ¿eh? Porque el tema de la vida y de la muerte lo he pensado desde mí, en cuanto que he estado, bueno, soy ser viviente y me encamino hacia la muerte y acompaño un sinnúmero de procesos ligados con la muerte como psicoterapeuta. En México, vaya que la muerte está presente de manera un tanto alegórica, pero también de forma muy, muy cercana y real, ¿no? Hemos estado envueltos muy recientemente en este tema. Cuando escribí un primer bosquejo sobre la vida y la muerte, pensaba en la vida en sus diversas aristas. Hay una vida de orden biológico, y ahí hay un sinnúmero de cuestiones a comentar, a profundizar, porque a final de cuentas lo biológico, que es donde se manifiesta de manera tangible la vida, pues es una maquinaria que requiere también su propio conocimiento, mantenimiento y desarrollo. Pero también existe una vida de orden psicológica, emocional. Existe una vida en el orden de lo relacional, establezco relaciones, y por supuesto lo que denominamos una vida espiritual, ¿sí? Es decir, cómo nos vamos conectando con diversas aristas. Y yo hablaba de que, escribía un poquito para decir que la vida y la muerte, pues son principio y fin, ¿no? Es un ciclo en el que todos participamos y que pues la clave sería, como lo expresa el doctor Rafael, la muerte nos enseña. Lo interesante sería identificar de qué manera nos enseña, quizá despierta nuestra conciencia. Algunos dicen, bueno, ciertamente, deseando la eternidad, hay dos vidas, y la segunda vida es aquella cuando te das cuenta que solo hay una, porque vivimos en la inconsciencia, y me parece que por ahí podríamos conectar este comentario. Y yo había escrito también de que vida y muerte se nos presentan a los humanos como un misterio, también un regalo, una experiencia, un ciclo,
nos invita a un propósito que conlleva un proceso. Por ahí lo planteaba de manera inicial, preguntarte, Rafa, o invitarles a que, ¿cómo es que la muerte nos enseña? ¿De qué manera? ¿Cómo podríamos entonces hablar de que la muerte es maestra? Pues básicamente, a ver, lo más interesante es que la muerte hay que vivirla, ¿sí? La muerte hay que vivirla. Y nos enseña porque nos enseña lo inevitable que es el fin. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo viví? ¿Y cómo enfrento ese fin? Porque al final lo que causa conmoción en una persona moribunda no es que va a morir, sino qué poco se permitió vivir, qué poco se permitió experimentar, vivir, disfrutar, pero la muerte hay que vivirla. Es decir, yo estoy un poco en contra de la asepsia de la muerte a los niños. Yo tendría tal vez 11, 12 años cuando murió mi abuelo. Yo en la escuela y mi abuelo recién moría porque murió en la casa con mi mamá. Entonces recién está muerto mi abuelo y mi mamá me habló y me dijo, hijo, ayúdame a limpiar a tu abuelo. Entonces tuvimos que limpiar el cuerpo y yo veía a mi mamá llorar, pero accionar. Llorar, pero limpiar el cuerpo. Y yo tenía la curiosidad de niño tocar la piel a ver cómo se sentía como de plástico, de qué. Y entonces en una de esas mi madre me dice, tráeme la aguja de tejer, la número 2. Y yo dije, pues la número 2, una aguja con medio. Entonces me dijo, ayúdame y perfórale los pulmones. O sea, Ah, mételo entre las vértebras, ¿sí? Para que le hiciera hoyos al cuerpo de mi abuelo para que el gas no se acumulara, para que no se levantara el muerto. Pero esa experiencia en la mente de un niño de 12 años, que no quedé traumado para nada por esta experiencia, me enseña y me puse a pensar, yo vi a mi abuelo muerto y en ese momento dije, yo no quiero vivir como mi abuelo. Me enseñó la vida, me dijo, yo no quiero vivir como mi abuelo, porque mi abuelo fue un hombre abnegado, entregado a sus hijos, perdió todos sus ahorros, sus cosas, por ayudar a mis tíos a que medio salieran adelante, que no siguieron adelante. Se sacrificó tanto que dije, ah, no, yo no voy a hacer eso. No, yo no voy a ponerme de tapete de mis hijos a mis 12 años de eso. Yo voy a disfrutar mejor la vida y voy a hacer más cosas y voy a tratar de hacer eso. Entonces, la vida te enseña a vivir porque te enseña a no desperdiciar lo que tienes, porque yo creo que la angustia más importante de alguien que está muriendo es no porque va a morir, que hay un miedo natural, sino el dolor que le implica el no haber vivido. Y a veces hay que vivir la muerte y es muy sano para mí haber vivido la muerte de mi abuelo y la muerte de tíos que después se soltaron como cadenita, ¿no? Hasta la última muerte que fue la de mi padre y un año antes que fue la de mi hermano y, y repitiendo yo el mismo esquema con mi hijo cuando se murió mi hermano, hijo, ayúdame, contén a tu abuela, vamos a abrazarla, vamos a mover el cuerpo, vente, tráelo para acá, todo una acción de aprender de la muerte. Y claro está, mi hijo después reaccionaba diciendo, es que mi tío le faltó a esto, le faltó esto otro, y entonces le quedó claro que había que vivir. Y no hay que esperar a morir uno para saber que la muerte me está enseñando cómo hay que vivir, porque qué tanto he desperdiciado mi vida sabiendo que un día va a morir mi infancia, sabiendo que un día va a morir mi juventud. Yo sí me arrepiento que no tuve más novias, me hubiera encantado tener más novias, pero también opté por ponerme a estudiar muchas cosas y hacer muchas cosas que me satisfacieron muy bien, pero luego veo a los estudiantes ahí en los jardines de la universidad dándose unos besos y unos abrazos que uno dice, bueno, pues no me tocó, preferí ponerme a estudiar, hacer una cosa, estudiar teatro, música, dibujo, pintura, ajedrez y todo eso. Dije, bueno, pues ya hice y nadie me lo va a quitar. Bien, Rafael. Bueno, decirte que estás vivo todavía por aquello de las novias, ¿eh? Así Ah, bueno. que, este, hay que continuar la vida.
Salvador, desde esta perspectiva que nos ofrece aquí el doctor Rafael en términos de la muerte como maestra, ¿qué nos anda diciendo entonces el buen Heidegger? El buen Martín. Sí, Bueno, introduzco un segundo concepto, pero antes, Miguel y sí, Rafa y nuestros queridos amigos, yo quisiera reconceptualizar la muerte porque la muerte no es en oposición a la vida, la muerte forma parte de la vida. La muerte marca el fin del ciclo vital y el inicio del ciclo vital marca la concepción. Y por lo tanto la vida o la existencia, para usar el mismo término, está entre la concepción, que es el inicio del ciclo vital, y la muerte, que es el fin. Por lo tanto, ahora sí me toca Heidegger, lo que tenemos que valorar es lo que pasa en todo este ínter entre que somos concebidos y entre que morimos. El concepto que quería introducir, Miguel, bueno, ya que, déjalo digo entrecomillado, que ya que me estás dando chance de hablar de este autor, me encanta esta expresión, ser para la muerte. ¿Qué significa esto? En Ser y Tiempo, él menciona desde que nosotros somos concebidos, y si quieres lo ponemos desde que nacemos, aunque ya llevamos 9 meses de existencia, ya empezamos a morir. Esto es, de alguna manera, cada día nos hacemos más viejos, aunque estemos recién nacidos. No tenemos un día más, tenemos un día menos. Y el ok, mensaje que se sustrae de esta percepción de ser para la muerte es que carpe diem, retomo lo que dice Rafael, ¿no? Yo también puedo hablar no de novias, de otras cosas también. O sea, qué arrepentimiento, me arrepiento más no de lo que hice, sino de lo que dejé de hacer y que pude y que por indecisión o por cobardía o por vergüenza no hice. Preferí evitar el error que equivocarme y sin saber que efectivamente estaba equivocándome al no exponerme a las equivocaciones. Entonces, este ser para la muerte me lleva a reconsiderar el hecho de que justamente cada día en el cual yo amanezco es una oportunidad para sentirme vivo. Todavía me acuerdo como decía Heidegger, un día moriré, pero hoy no. O sea, estoy vivo. Digo, voy, moriré estando vivo. excelente, muy bien, Salvador. Les comparto algo que me encontré de Krishnamurti, a ver qué les parece. Dice Krishnamurti, la vida es algo total. El dolor, la pena, la angustia, las alegrías, las ideas absurdas, la posesión, la envidia, el amor, la dolorosa soledad, todo esto es la vida. Para comprender la muerte, necesitas comprender, dice Krishnamurti, la totalidad de la vida. Me gustó porque creo que esa es la clave, ¿no? Como el permitirte vivir. Cuando la muerte me encuentre, decía Walt Whitman, quiero que ésta me encuentre vivo. Desde el orden de lo teológico, tú también que eres teólogo, mi estimado Rafa, te pregunto, ¿cuál es la visión? Porque está la frase de que hay que morir para vivir, ¿sí? Y el grano de trigo que no muere, pues no da fruto. ¿Cómo está eso? A ver, ayúdanos. Sí, sí, sí. De hecho, es en la muerte donde realmente surge la fe. Yo siempre he dicho, cuando uno le va bien en la vida, ¿para qué quiere la fe uno? No sirve, no tiene sentido. La fe es cuando está el momento cúlmine y no hay momento más cúlmine en la vida que el momento de la muerte, donde ¿qué va a pasar después? Y entonces la muerte es la prueba máxima de la fe. Podemos morir inconscientes totalmente, pero cuando uno muere consciente, claro que está la gran pregunta que sigue. Y lo que sigue es la vida, ¿sí? Porque al final, en teología se sabe que cuando uno muere, Dios no le va a hacer un recuento sobre lo que hizo mal en la vida. Dios le va a preguntar a uno, ¿por qué no fuiste lo suficientemente pleno y feliz con todo lo que te di? Es decir, la medida es el amor.
Y en ese sentido, la muerte es la puerta de entrada a la medida del amor. Es decir, no hay muerte que no nos permita desafiarnos. Y el desafío es al amor. Es decir, a la muerte se le abraza, a la muerte se le entrega, o sea, se entrega uno a la muerte, porque la muerte le permite a uno nacer, porque no hay mejor entrega que la gente que con conciencia muere. Hay un proceso de angustia muy fuerte al principio, está esa sensación de abandono, esa sensación, pero cuando alguien entra en conciencia que la muerte suelta el cuerpo, suelta los hombros, suelta todo y dice, venga, me permito lo que tal vez no me permití en toda la vida, ser amado profundamente por Dios en la muerte. Y aquí quiero citar un poco el Evangelio apócrifo de Tomás. Cuando San José estaba muriendo, ¿sí? Jesús estaba a su lado y es el Evangelio apócrifo. Y entonces llegó la muerte y la muerte entró a la habitación y entonces vio a Jesús y se detuvo con terror. Y Jesús le dijo a la muerte, sé bienvenida, porque vas a entrar al amor de mi Padre. Vas a tomar a mi Padre y lo vas a llevar al amor pleno. Claro que los evangelios apócrifos dicen muchas cosas, pero la imagen de no tengas miedo, no le está diciendo a la muerte, le está diciendo a su Padre, no tengas miedo, porque la completitud del amor de Dios se da en el abrazo de la muerte. Pero insisto, así como en la vida también tenemos muchas muertes. Los niños mueren a su infancia, los jóvenes mueren a su juventud, pero no nos damos cuenta que ese traslado tiene de repente un destino final, que es el soltar el cuerpo, abrir los brazos, reventar el corazón hacia adelante y decir, venga, porque al final el grano de trigo, si no muere, no se permite ser amado. Esa es la enseñanza, es decir, no es que la semilla va a florecer con eso, sino que la semilla se permite entrar a la plenitud del amor. Ok. Fíjate que cuando aparece el tema amor, entramos en un escenario vasto, amplio, para su comprensión. Ahorita está enmarcado en esta reflexión trascendente. Quisiera yo hacer un pequeño apunte para decir entonces, el amor estaría ligado con la aceptación. Y si amor es un acto de aceptación, está ligado con nuestra autoestima, porque es parte de cómo aprendo a amarme. Y si yo acepto la muerte, me reconcilio con ella como un hecho de transición de mi existencia, que esto lo vamos viviendo en los capítulos de desarrollo. Erik Erikson va a hablar de que o morimos con integridad o con desespero, como producto de cómo vivimos y cómo llego al final para hacer mi corte de caja, ¿sí? Y decir, de esta manera fue como tus talentos se pusieron al servicio de, y entonces yo diría, ¿de qué manera puedo genuinamente amar como acto de aceptación del otro? Y lo amplío a nuestras relaciones también, y el acto de aceptación del hecho de que somos seres finitos y que trascendemos a través también de nuestras obras, de lo que hacemos y de la descendencia que permanece, pero lo ligo con ese estamos destinados a la muerte de condenados, dice Heidegger, condenados a la muerte, para poner ese énfasis que también está presente, el desespero con el que vive el humano con la conciencia de que esto se acaba, ¿sí? Y que hagas lo que hagas, se acaba, ¿verdad? Y entonces lo pone interesante. Por ahí leí yo una idea, a ver qué les parece, que si nosotros fuéramos eternos, la vida sería sumamente aburrida. Y me dije, ah, está chido eso. ¿Por qué? Porque el saber que somos finitos nos hace disfrutar el día de hoy. Y esa es la invitación, ¿verdad? Cómo vivir de manera más plena dos diversas facetas de nuestra existencia para llegar a esta experiencia de la muerte, pues de una manera más íntegra.
Salvador, ¿qué nos compartes al respecto? Bueno, es que son dos puntos creo que se tocaron, ¿no? La experiencia del amor como un vínculo con la muerte, lo cual podemos transfigurar ya en el sentido de trascendencia. No hay, creo, dentro de las operaciones humanas, de las dimensiones humanas, una experiencia que nos lleve a visualizar más allá de nuestra finitud. Y aquí retomo a Edith Stein, que era alumna de Edmund Husserl, y que Heidegger corrió de la universidad por ser judía. Ok, pero eso es otro, eso es otro, harina de otro costal, ¿no? Es para cuando Que, hablemos de Israel. bueno, sí, en algún momento dado lo tendremos que hacer. Adelante. La mejor manera de, de trascender es a través del ejercicio del amor. Entonces yo eso lo ligo no solamente con el hecho de trascender en términos de dejar un legado o una serie de actos o de obras por los cuales se acuerden de mí, sino que si entramos ahora, así como menciona Rafael, en el campo teológico, y que nos remite directamente pues hasta Platón, ¿verdad? Que somos un cuerpo espiritualizado y que algún día este huésped, que es nuestro espíritu, nuestra alma, pues dejará nuestro cuerpo, nos encontraremos en las playas de la eternidad. Y esto me recuerda mucho, por ejemplo, a San Pablo. ¿Se acuerdan de esa famosa carta que tiene? Y la fe y la esperanza frente a Dios algún día terminarán, pero la muerte es hacer, digo, perdón, el amor es algo eterno por siempre ha de perdurar. Ese es un punto. Lo que yo quiero rescatar también de estos comentarios acerca de la visión de Heidegger me encanta esta expresión, me toca morir, pero aún no. O sea, no estoy muerto, estoy vivo. El aún no es hablar en perspectiva de muerto, de que sé que algún día vendrá, pero no es para que yo me atemorice, porque al final de cuentas, cuando llegue va a llegar sin mi permiso. Esto me hace revalorar el sentido, el momento en el que hoy estoy viviendo. El aún no es qué es lo que puedo hacer en lo que muero. Y de alguna manera, cuando retoma Heidegger la cotidianidad, me encanta esto, Miguel, cuando dice, es que tenemos que hacer un montón de cosas para no aburrirnos o no quedarnos sentados esperando la muerte porque no sabemos cuándo va a llegar. Trabajamos, estudiamos, hacemos poesía, asaltamos bancos, vamos al fútbol, etcétera, porque nuestra cotidianidad no puede llevarnos directamente al vacío y a la nada en esta espera de la muerte. Por esto, aún no que menciona Heidegger nos habla qué es lo que podemos hacer verdaderamente importante para vivir una vida verdaderamente auténtica, sentir que de veras estamos vivos mientras llega esta parte final del ciclo de mi vida. Y esos son los dos comentarios que tengo que hacer. Ok, Salvador. Pues a final de cuentas, la vida nos devuelve a la muerte y la muerte a la vida. Pues estamos ahí como conectando con este ciclo. Cuando yo proponía en una de mis líneas el tema del misterio, pensar la vida en el contexto del universo también tiene un ángulo que a veces descuidamos porque nos consideramos que somos por momentos eternos y nos olvidamos de darle un propósito, un sentido a nuestra cotidianidad. Pero cuando nos damos cuenta de que somos un punto minúsculo en el gran universo y que en ese punto minúsculo llamado Tierra existe la magia de la vida y la magia de la vida puesta en nuestra conciencia porque somos capaces de darnos cuenta, de ser conscientes de nuestro propio pensamiento, tenemos la posibilidad también de ser co-creadores, ¿no? Y yo creo que en este tema que Salvador abordaba también, el ponerle o darle un sentido, hacer algo, entretenerlos, y que lo hemos hablado aquí en esta cita de los miércoles, la importancia del propósito y del sentido de vida. ¿Qué comentas sobre esto, mi estimado Rafa, para ponerle un contenido a la vida, un propósito? Sí, curiosamente hay una de las fotos más famosas de la sonda Pioneer que ha sido impresa muchas veces. Es antes de que la sonda perdiera su energía, que ya estaba muy lejos en el sistema solar. Carl Sagan pidió a la NASA
que le permitiera tomar una última fotografía de la Tierra. Y entonces se ve una fotografía donde en el espacio inmenso hay un puntito apenas perceptible donde hay un haz de luz y ese es el planeta Tierra. Y decía Carl Sagan que esa enorme fragilidad que se tiene, porque somos una pequeña porción, un grano de arena en el inmenso océano del universo, hablaba de nuestra fragilidad, pero también hablaba de que esa fragilidad tiene sentido, ¿sí? Y el sentido último que nuestra vida, que la muerte nos enseña, es en qué medida te permites amar y ser amado. ¿Cómo lo haces? ¿En qué sentido? Cuando alguien me habla de las experiencias cercanas a la muerte, yo siempre he dicho que lo que transforma a la gente con esas experiencias cercanas a la muerte no es que hayan visto el túnel de luz ni que hayan visto ángeles, sino la conciencia de todo lo que había atrás y que dejaron y que de pronto vuelven. A veces yo he conocido a la gente más feliz, la gente que tiene cáncer terminal o la gente que tiene una enfermedad terrible. De pronto uno descubre que ellos sí se permiten respirar, ver, disfrutar cualquier momento, cualquier situación, y me cuestiona a mí mismo el hecho de pensar, yo que estoy completo y entero, ¿por qué no puedo tener el sentido último de la vida, que es permitirme amar y ser amado? Al final, todo, cualquier sentido, cualquier profesión, cualquier vocación de vida se resume en el sentido máximo de permitirse, y aquí quiero hablar de autoestima, permitirse amar y ser amado. Es decir, no nomás yo amo a los demás, sino que yo también me amo a mí y me permito que me amen. Y los últimos dos, amarme a mí y permito que me amen, el doctor Miguel Ángel no me dejará mentir. Es de las cosas más difíciles que hay, sobre todo para levantar la autoestima. Es decir, yo me permito que me amen y me permito amarme a mí, o solamente saco esa experiencia de que digo que quiero amar. La vocación última y el sentido de la muerte es la vida, donde se permite amar y ser amado. Porque al final somos una experiencia muy frágil. Realmente la vida puede ser tan frágil como ese punto en el rincón del universo que está allí y que es tan minúsculo, tan frágil, tan sensible como la vida misma. Yo me queda claro, yo ya no voy a vivir más años de los que he vivido. Seguro. Tengo un límite, seguro. Y el límite se acerca cada vez más. Voy a seguir me voy a permitir amar y ser amados o no. Está el libro, por ejemplo, de Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida. Maravilloso libro, donde habla sobre su experiencia de vida y cómo incluso llega a su experiencia de la muerte, cómo ha transitado por la experiencia de la muerte de muchos de sus pacientes y cómo llega a ella su experiencia de la muerte. Y entonces descubre cómo el sentido de la vida es permitirse ese amar y ser amado, esa vocación innata de que al final cualquier vocación en la vida tiene que ver con la manera especial y particular que cada uno de nosotros tiene de amar y ser amados. Es al final lo que le da sentido a la vida y eso muchas veces tiene que ver con cómo puede uno abrazar la muerte, si con angustia, porque no se lo permitió, o en Mm. paz, sabiendo que cumplió con su vocación que tiene que ver con este sentido de la vida. Y pese a que desearíamos que la muerte no fuera basada en la angustia, sí hay una parte que está enraizada con la vida, ¿no? O sea, la transición, que algunos la describen, la muerte como este segundo parto, ¿no? Como un parto estrujante, ese renacer de una nueva manera a otra dimensión y a otra perspectiva, ¿verdad? Cuando hablas del amor y dices amar y ser amado, pues uno necesitaría aterrizarlo para que no quedara en un concepto de caramelo nada más, sino bajarlo a los hechos, ¿no? Cuando decimos hechos son amores, cuando la misma Sagrada Escritura dice, el que dice que ama a su hermano
o el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, ¿sí? Es decir, tiene el amor referentes concretos y que para mi gusto ciertamente están ligados con el autoconocimiento. ¿Cómo me voy a amar si no me conozco? ¿Cómo me voy a amar si no me acepto? ¿O cómo te voy a amar si no te conozco y no te acepto? Porque yo creo que ese acto, si bien tiene componentes de orden emocional, también es una opción que yo realizo para decir, soy este, y ahí entramos en este ejercicio de la humildad, del reconocer quiénes somos y cómo nos podríamos vincular con esta experiencia que estamos, o con este sentimiento, esta experiencia trascendental, transformante que llamamos amor. Por eso hay que Salvador, mantener las velas encendidas, las lámparas encendidas con aceite, ok, para que no nos tome de sorpresa la llegada del señor de la casa. Entonces, esa figura de las velas encendidas, las lámparas encendidas, es justamente eso. la Estás conciencia. propiciando la iluminación de tu vida, porque con la luz es la única manera en que uno se puede ver. Y es la única manera en que uno puede ver al otro. Y es la única manera en que puede recibir, pero para eso hay que encender y no desperdiciar ni el aceite ni la vela. Si no, no Y puede ver uno aceptar ni nuestra a uno mismo ni al oscuridad, otro. ¿verdad? ¿Sí? Y aceptar la oscuridad. Mi estimado Salvador, ¿qué le sumas a este fuego Está- cruzado de ideas? Ok, bueno, en relación al universo, que el cual hablaba Rafael, y en relación al comentario que hizo sobre el doctor Carl Sagan, inmediatamente viene a mi mente la concepción de Teilhard de Chardin, y me encanta esta expresión, que al parecer todas las fuerzas dinamizadoras del universo confluyen en este punto omega que somos nosotros, el ser humano, como eje, punta de lanza del universo, dice Teilhard de Chardin. Y voy a argumentar porque lo dice. Porque dice la frase maravillosa que el universo, en toda su majestuosidad, en toda su extensión, cobra conciencia en la conciencia del hombre, del ser humano. Yo diría, el universo es vacío y no tiene ningún sentido, ningún significado, sino es a través de la visión del ser humano. O sea, toda esa gran distancia, toda esa masa de galaxias, de planetas, de soles incandescentes, son materia, pero únicamente en la conciencia del ser humano que despierta ante la existencia, ante la vida, es cuando el universo tiene su real significación. Por lo tanto, creo que no somos un grano perdido, somos un garbanzo de a libra, somos un elemento que le dota de sentido y significado al universo, sin quitarle la chamba a Rafa de teólogo, pero me atrevo a decir que somos la razón de ser del universo, el hombre, porque somos conscientes. Y eso nos remite, Miguel, a nosotros mismos como personas, como entes individuales, porque yo soy parte de mi persona, soy parte de ese misterio. Y me tocó vivir de 1959 hasta 2025 y lo que pudiera agregar en ese pequeño lapso de existencia en comparación con los millones y millones de años que han transcurrido desde el Big Bang hasta que esto termine. Pero es como un relámpago que ilumina la noche oscura. Hay una luz al final. Y me toca decirlo a mí en este momento, antes de morir, porque ahorita estoy vivo. Y si eso no me da autoestima, si eso no me da que yo me valore a mí mismo en función de mi propia existencia, es que entonces estoy renegando de algo que no tengo razón para renegar. ¿Qué dices a esto, mi estimado Rafa? Sí, sí, el doctor Salvador tiene toda la razón, ¿sí? Porque al final lo que nosotros tenemos es que un aprecio por la vida se tiene que dar en el abrazo de la muerte y sabemos que va a llegar al final. Y la gran pregunta es, ¿me he dado cuenta el ser humano tan valioso que soy o todavía no me doy cuenta? Decía Thomas Merton, si la gente se diera cuenta de lo valioso que es, todo mundo estaríamos inclinados, arrodillados, dando honor a cada una de las personas que nos encontramos en el camino, porque somos seres extraordinariamente
bendecidos por la propia existencia. Es decir, el hecho de existir, de la mera existencia, nos desafía a saber si realmente yo me considero ese valor, ¿sí? Con todos mis errores y mis desaciertos, lo que sea. Thomas Merton tenía muy claro que el ser humano es la creación excepcional de Dios. Pero ojo, es una creación que ahorita tiene vida y que después trasciende. Y yo siempre pongo el ejemplo que decía San Agustín. En un costal de granos de trigo, mi vida es un grano y todos los demás es la otra vida, ¿sí? ¿Qué vas a hacer en este granito de vida que pueda resonar en todos los granos posteriores? Es decir, eh, ¿en qué sentido me permití tanto el dolor como la alegría darle una orientación y un sentido para darle valor a mi propia vida? Porque la vida es valiosa no por las cosas buenas que uno tenga solamente, sino también por las sombras y las oscuridades que uno tiene. Tan valiosa es una cosa como la otra. Sí, por Tan supuesto. edificante es una cosa como la otra. Entonces, la muerte me permite tener un espectro enorme de toda esa experiencia de vida tan dada a sentir plenitud, porque aquí hay que hacer una aclaración. Yo no estoy hablando de felicidad, yo estoy hablando de plenitud. Y la plenitud significa tomar no solo los momentos luminosos, sino también considerar las sombras que uno tiene para crear una amalgama de una vida que sea plena. Entonces, la muerte me permite resonar con esa vida. Y tal vez hay gente aquí entre los escuchas que puede ser muy joven y que no ha enfrentado la muerte como tal, porque eso sí existe. Hay jóvenes que no han enfrentado, yo lo veo con mis estudiantes, no han enfrentado la experiencia de muerte de alguien. Y la riqueza de un velorio, que es como una sombra, es una sombra muy luminosa, porque no hay nada más profundamente amoroso que poder dar un abrazo a un deudo que perdió a un ser querido y que sabe que no vuelve y que esa sombra es al final una luz muy importante. La gente que hemos tenido la experiencia de que se nos ha muerto mucha gente en el camino, sabemos que nos va a causar tristeza, nos va a causar dolor, pero también nos enseña y nos causa esperanza. Es decir, el que trascienda no solamente la persona en el corazón, sino toda su existencia con luces y sombras, se puede ejemplificar así. Murió mi padre era una fichita, pero fichita. Y sin embargo, toda su experiencia de vida con sus luces y sus muchas sombras, ¿sí? Han hecho a este Rafael que está en este momento, ¿sí? Le ha dado luz, ha parido ese dolor, aspectos de mi vida que son difíciles de tomar bajo otras situaciones. Entonces la muerte nos enseña y en este sentido nos enseña lo valioso que podemos ser, como decía el doctor Salvador. Sí, muy bien, Rafa. Sí, en definitiva. Decías, soy un grano, o decía este autor, soy un grano, de Thomas Merton, dentro del costal, ¿verdad? Sí, Y a mí me brincó la imagen de Sartre, que decía el infierno son los otros, porque me conducen precisamente a una visión de mundo diferente a la mía. Aquí la tirada es cómo, siendo ese grano de trigo, me atrevo a aceptar mi condición única e irrepetible para construir y consolidar una misión, porque eso es darle sentido al diario existir. La vida ni es pasado ni es futuro, es presente, y es cómo la vamos construyendo con lo que ésta nos va presentando, ¿no? Y yo creo que atrevernos o tener esta tendencia a vivir de esa manera, yo soy lo he dicho en más de una de mis conferencias sobre el tema de la muerte, que yo digo que hay que tenerla así como maestra, pero que hay que estarla observando de reojo. No te claves tan de frente. Vive el aquí y ahora, pero manténla con el rabillo del ojo, sabiendo que ahí te va acompañando, ¿sí?
Y entonces, en la reflexión que me hacía de una de las preguntas que ordinariamente también ya nos hemos hecho, ¿qué harías si este fuera tu último día? Y llevado a un ejercicio donde fueses segmentando por horas, ¿cómo te levantarías? ¿Qué desayunarías? ¿A quién llamarías? ¿A quién visitarías? ¿Qué cosas harías? ¿Qué lugares? Todo ese ejercicio de si hoy fuera nuestro último día resulta una experiencia sumamente importante ante lo que es una realidad. Hoy podría ser nuestro último día, ¿sí? Y valdría la pena entonces convertirla en un acicate, en un estímulo para ponernos en marcha y hacer despejar nuestros miedos, nuestros rencores, ¿sí? Nuestras limitantes para quizá llamarle al amigo, a la hermana, al papá, para decirle, oye, te quiero, discúlpame, te amo, ¿sí? O sea, ¿qué harías con ese día? Ahí se los dejo de pendiente para que hagamos el ejercicio. Mi estimado Salvador, ¿qué dices al Oui. respecto? Mira, yo creo que aparece ahora otro concepto heideggeriano que retoma de Kierkegaard el concepto de la angustia. Este, que la visión existencial de la angustia no es el hecho de que sepamos que vayamos a morir, sino el hecho de no saber cuándo y tal vez ni siquiera cómo, ¿no? Y esto lo resuelve de manera muy, muy significativa el famoso psicólogo Viktor Frankl, cuando habla de esta ansiedad existencial, esta angustia del ser para la muerte, que únicamente puede ser resuelta en la medida en que encontramos sentido a esta vida, ¿sí? Y entendiendo el sentido mm, como el propósito. El sentido es eso, un sentido hacia dónde va, hacia dónde nos dirigimos. Y entiendo que el sentido o el propósito lo marcan eh, toda la serie de cualidades y características que configuran a nuestra persona, todas las potencias, porque están articuladas para un propósito. Decía Rafa hace rato de la palabra plenitud. El sentirme pleno es en función de que yo resuelvo y satisfago mis necesidades existenciales, el para qué vivo. Y ese para qué vivo tiene que ver directamente con el ejercicio de mis capacidades que me llevan a un propósito definido. Pero incluso todavía va más allá. Y no sé si Rafa lo quisiera luego amplificar, porque y tú también, Miguel, porque tú hablaste del amor. Y Víctor Frank lo resuelve en el sentido último. Esta vez, la misión que va más allá de mí, el autotrascenderme, en el servicio a los demás, en luchar por una causa justa, el generar ciencia, arte, religión, algo no para que deje huella de mí en el mundo, sino para saber que yo he sido útil a la causa, déjalo digo de una vez, a la causa de mi existencia, a la causa del reino de Dios. Bien, creo que es la única forma de resolver la angustia existencial. Cuando tenemos claro el propósito de nuestra vida, esto nos traslada a sentido último que nos lleva al servicio, al amor y al reino de Dios. Muy bien, Salvador. Y bueno, en la construcción de esta luz y sombra, de la donde nos hemos ido dirigiendo, eh, ¿cómo hacer que brille más esa luz, mi estimado Rafael? ¿Cómo vivir de manera más plena? ¿Cómo tener a esta maestra llamada muerte para que impulse el aquí y ahora de nuestra existencia? Pues voy a ponerlo con un ejemplo que me gusta mucho. Hace muchos años que yo vivía a espaldas de la Basílica de Zapopan, que vivía solo y que estaba en los procesos, una parte del proceso crítico de mi vida. Me gustaba levantarme a las 6:30 de la mañana y me iba a misa de 7. La misa de 7 era muy significativa porque entre las sombras de la oscuridad de la mañana, que no estaba luminoso, se llenaba de ancianos la misa de 7, que ellos buscaban
estar en esas sombras, en ese frío, en ese silencio, para buscar la trascendencia hacia Dios. Es decir, esos ancianos me enseñaban que ellos habían encontrado una vía por la cual iban a dar su siguiente paso. Y el siguiente paso era encontrarse con su creador. Y lo hacían de una manera en que era muy ejemplar. Entonces, cuando me preguntan cuál es ese sentido último, ¿sí? Pues es el sentido de encontrarse con su creador, con su padre. Y los ancianos que van a misa de 7, que hay mucha rotación de ancianos en la misa de 7, ¿no? O sea, se van unos y llegan otros, Ujú. ¿sí? Es ejemplar porque encuentran ellos en el descubrimiento de sus propias sombras de su vida, la luminosidad que necesitan para encontrarse con el Padre, porque al final lo que ellos experimentaban, al menos lo que ellos me platicaban, porque platicaban y platicaban un montón saliendo de misa, ¿no? Cuando uno se pone de modo, lo que ellos hacen es hablar y hablaban de muchos de ellos, de todos sus errores y cómo el ir ahí empieza a limpiarles un poco, como preparando el terreno para sus últimos pasos. Es decir, empiezan a partir de sus sombras a descubrir luz, porque yo les decía, ok, hizo esto, hizo lo otro, pero tuvo hijos y sus hijos crecieron, hicieron vidas productivas o no tan productivas, pero si usted no lo hubiera hecho, no hubieran vivido esos hijos o no hubieran experimentado algo más eso. Entonces, lo paradójico de esto es, ellos encontraron la luz cuando se permitieron abrazar su sombra a la luz de la cercanía con Dios. Ok. Porque no hay sombra que no aparece si no hay primero la luz de Dios. Y ahí entramos al marco de las creencias, porque yo, esperando no pecar de blasfemo, yo diría, en nuestra búsqueda de trascendencia, ¿no construimos a Dios? En nuestra búsqueda de ser eternos, ¿no nos creamos a este Dios? Y yo diría que, Y yo ¿cómo creo que sí estás preparamos este pecando de último blasfemo, viaje? ¿eh? Y ahí te lo dejo, mi estimado Salvador. A ver, échale. No, no, no. Yo pienso que construimos un concepto de Dios. Me parece que el homus religiosus, que es el que fundamenta ontológicamente al hombre, de alguna manera nos lanza un marco de probabilidades en el cual encontramos numerosos elementos que nos hablan de aquel ser que creó el universo que, por ejemplo, y por lógica nos creó a nosotros mismos. Me parece que la aventura del espíritu humano nos lleva a tratar de ver cuál es la mejor versión que podemos tener de ese ser que aparece como un misterio de Picasa, que sabemos que es, que está ahí, pero que no sabemos cómo es. La gran revelación cristiana nos habla acerca de que ese es, se revela justamente en su Hijo, que es la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo por antonomasia. Y para eso los que somos cristianos, el problema ontológico fundamental de la existencia de Dios ya lo tenemos resuelto y nos marca un derrotero, un estilo de vida, una serie de criterios, una moralidad basada fundamentalmente en el amor. En ese sentido, yo me puedo quedar, sí, bajo este marco de creencias, pues me puedo quedar ya sin gran problema a esperar que me muera cuando me tenga que morir. Otra bronca para mí es cómo voy a morir, si por accidente, por enfermedad, etcétera. Eso sí me causa como, pero aún así parece que también hay respuesta, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que ese marco de creencias que nos lleva a considerar la existencia de Dios y un Dios, pero eso no solamente un Dios en abstracto, un Dios actuante en la historia humana y en la historia particular, nos llevan a tener esa seguridad. Es mi muy particularísima opinión. Muy bien, mi estimado Salvador. Pues yo aventando buscapiés, porque hay que pensar de manera amplia. ¿Qué ¡Échale! con el tema de la reencarnación? ¿Qué con el tema de otras vidas? Rafael. Bueno, pues en la iglesia cristiana no existe la reencarnación. Yo digo, qué flojera. O sea, realmente me da una flojera Una y terrible otra vez, ¿verdad? pensar otra vez y aparte de todo Otra sin vez. acordarme del anterior. Dice uno, bueno, va la burra al trigo de nuevo, ¿no? O sea, entonces la reencarnación, entiéndase desde la concepción más, digámoslo así, más budista, el volver a nacer,
pues no está muy lejana a una concepción cristiana de que en realidad cuando uno muere, vuelve a nacer. Digo, no en el mismo plano de existencia, pero renace. Al final, cuando yo hablo sobre el alma, pues el alma es uno y esa no muere. Esa es, pues, desde que uno nace hasta el infinito, ¿sí? ¿Cómo Eh, sabes eso? sí, es decir, uno está y Es un experimenta. marco de creencia. Sí, claro, Ujú. está y existe. Y alguna vez leyendo algunos teólogos decían que uno sigue existiendo, ¿sí? Y uno revive y reencarna, no en carne, sino en vida más pronunciada desde el punto de vista cristiano, en un plano distinto. Había algún amigo psicólogo que decía que él cuando muriera, él quería abrazar a Jesús y darle una nalgada, ¿no? No sé por qué decía esa expresión, pero para él era muy normal pensar Una fijación. una fijación, seguramente, pero él tenía muy claro que era un renacer o reencarnar en una carne distinta, así como la de Jesús cuando resucitó, que María Magdalena lo abrazaba, ¿sí? Le dijo, suéltame, porque me estás tocando, ¿sí? Pero en este momento suéltame, que todavía no es tiempo, ¿no? Eso es la traducción de Reina Valera, no es tiempo de que me toques, pero cuando ya llegaba con los apóstoles, metan sus dedos en las llagas hasta Tomás para que veas que sí soy, que sí existo, que sí estoy vivo. De esa misma manera, la teología cristiana asume que la vivencia de un ser humano es no solamente una vivencia encarnada en una dimensión como la que estamos viviendo, sino Única e posterior. irrepetible, ¿eh? Sí, única y irrepetible. Y entonces volvemos. Y alguna vez una autora, que yo leí de la Juliana de Norwich, que era una mística famosa, decía que Dios le había dicho que la existencia, la vida en el más allá era tan plena que platicar con alguien, comunicarse con otra alma, era como tener 1 millón de orgasmos simultáneamente, ¿no? Entonces, Wow. Hay que portarnos bien, ¿eh? Ok. Habrá que platicar mucho entonces. Una ronda final era a eso, ¿no? manera de ir cerrando nuestra charla, nuestro diálogo. Eh, Doy la palabra diciendo primeramente que en relación al tema de cómo construir en el día a día nuestro ser en base al propósito, a la misión de vida, Jung decía que al levantarnos vale la pena voltear a ver a los pies de la cama para espantar a dos monstruos que nos impiden la realización de nuestra misión y sentido de vida. Una es la flojera, es decir, ponte a actuar, ponte a hacer, y la otra es el miedo. Espanta a la flojera, espanta al miedo y ponte a trabajar en el día a día en tu misión, ¿verdad? Porque solo aceptando, como decía el buen Jung también, solo aceptando nuestra oscuridad es como brilla nuestra luz. Y yo ahí cierro mi participación invitando al maestro Salvador a que nos realice un cierre y después Rafa y después ya abrimos a comentarios generales. Bueno, yo a esto que tú comentas que dice Jung, agregaría humildemente, por supuesto, mi concepción de que también tenemos eh, que alejar de nosotros la desesperanza, como el abatirnos desde antes de intentar, ¿sí? Que el día que amanece, nos hagamos el propósito de que vamos a armar un pinche desmadre de poca madre. Que aunque tengamos esta actitud somnolienta, inoperante, de fastidio, de rutina, que para nada nos va a servir haber pasado 16, 20, 10 y tantas horas despierto,
no, creo que tenemos el poder creativo y la capacidad de generar avasallamiento sobre aquellos fantasmas que nos inhiben a actuar de manera más propositiva. Creo que eso es estar vivo, ¿eh? Me acuerdo que un autor soviético decía, Kozik decía, el ser se define en el hacer. Somos en cuanto que hacemos. Nos definimos en cuanto a que lo que planeamos lo llevamos a la acción. Y repito lo que yo hace rato comenté. Yo prefiero arrepentirme de aquellas cosas que hice mal que de aquellas cosas que dejé de hacer. El doctor Miguel no tiene su micrófono encendido, doctor Miguel. Sí, 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 compartía el comentario y decía que en definitiva nos va bien el que comamos más nieve, andemos descalzo y amemos más, ¿verdad? Adelante, mi estimado Rafa. Sí, yo voy a completar esto con un comentario de Santo Tomás. Decía, cuando salgas de casa, llévate la muerte en la bolsa para que te acuerdes que tienes que vivir, porque lo que tienes Ah, enfrente bueno. es la muerte, ¿no? Ok, Entonces, está no te chido. olvides de abrazar y de vivir la muerte y, y acuerda que ahí está. Y eso siempre lo tendrás. Entonces, es un recordatorio para decir, vive. Yo, en términos prácticos, yo digo, pues hay que exponerse. O sea, a las madres les digo, expongan de pronto a los hijos a esas experiencias, ¿no? A los funerales, a los velorios, que puede ser tan sano para que nos recuerde que somos unos seres humanos que un día este cuerpo se va, pero nosotros seguimos. No olvidemos a la muerte, pongámoslo en la bolsa para que nos recuerde que tenemos que vivir. Que tenemos que vivir. Rafa, acuérdate que los mejores chistes se dan en los velorios. Ah, sí, claro. O sea, y eso es bueno porque la jocosidad en los velorios le da también sentido. Rompe Sí, claro. esa visión trágica, ¿verdad? Así es, Del destino final. Ok, así perfecto. es. Mi estimado doctor Alexander Montoya, le invito a una participación y que invite al auditorio a extender sus comentarios o preguntas aquí a nuestros invitados especialistas. Gracias, gracias. Somos en este momento 27, en promedio han sido 25 los participantes. Bueno, pues yo diría que sigue siendo un tema complejo, de diferentes aristas, puntos de vista, y pudiéramos tener alguna opinión muy particular cada quien. La mía es que somos, o soy, me considero así, una partecita o una creación de Dios. Y en ese sentido, pues mi misión última para mí es servir más a Dios. Y servir más a Dios es eh, profundizar en el amor, ayudar al prójimo, ser cordial, en fin, todo lo que implica servir, el servir bien. Y algo que creo que también es importante y en lo que yo creo es que Dios nos dio una oportunidad de trascender a través de la vida, a través de nuestra familia, de nuestros hijos, porque si bien muere nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros átomos, nuestra herencia y algunas creencias son transmitidas a los que nos siguen, ¿no? En ese sentido, pues trascendemos en esta tierra a través de la familia. Y por último diría que, pues, los que nos gusta la vida, disfrutarla, pues tenemos que tener un cierto propósito, una cierta meta, porque a mí me gusta preguntar mucho
¿cuántos años quieres vivir? Y la respuesta común es los que Dios quiera. Y bueno, pues si no tenemos una perspectiva de vida avanzada, es decir, quiero vivir a los 100 años, 110, 120, pues entonces en el hoy, no estaremos haciendo gran cosa para lograr esa meta. Hasta ahí mi comentario y invitaría yo al doctor Edmundo Burelo que nos haga alguna reflexión sobre la vida. Luego seguimos aquí con las damas, la señora Ale González, el licenciado Armando Montoya, Alex Hernández. Adelante, doctor Edmundo Burelo, ¿qué nos dice? ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Adelante. Bueno, pues la reflexión es que me sentí como en una noche bohemia con 4 especialistas hablando sus diferentes puntos de vista muy interesantes. Salud. Salud, mi chava. Pues démosle. En una Comamos y ocasión bebamos tuve que mañana oportunidad, moriremos, decían los romanos. Sí. así es, en una ocasión tuve oportunidad de estar ahí con Armando Manzanero, con unos bolivianos que lo invitaron y pues estuvimos como hasta las 3 de la mañana. Ojalá que aquí algún día podamos hacerlo. Pues Okay. ellos cantando, ¿verdad? Porque yo realmente no tengo buena voz. Pero aquí pues me pareció muy interesante los aspectos que trataron. Y es que hablamos de la vida y de la muerte del ser humano prácticamente, pero la vida va más allá, considero yo también, desde los minerales, las plantas, la vida del planeta, o sea, todo ese sentido tan amplio que hay. Y precisamente aquí, como el buen licenciado Armando Montoya también nos va a ilustrar, porque conocen mucho de latín y de todo. Cuando hablamos del amor, es no muerte, ¿verdad? A, sin y mort viene de la muerte. O sea, el amor es el que nos lleva a tener vida, a sentir vida. El amor a las plantas, el amor a los animales, el amor a los seres humanos. Cuando nos despojamos de todas esas basuritas que tenemos, ¿verdad? Y desafortunadamente, bueno, hay personas que no tienen esa libertad. Vemos en los países árabes y demás, esas mujeres no tienen esa libertad de vivir, de desarrollar, de tener lo que ustedes mencionan, el, el poder disfrutar de la vida. Inclusive en algunos casos vemos como de algo de lo que mencionaron, ¿verdad? Esa angustia, esa situación que los hace inclusive hasta suicidarse, no querer la vida, o sea, no vivirla, ¿no? Porque no la están disfrutando, es lo que sienten, ¿verdad? Entonces, realmente muy interesante todo esto para reflexionar en que debemos de vivir nuestra vida actuando con conciencia, y si queremos estar sanos y prolongarla, pues también vivirla con conciencia para vivir más y mejor. Entonces, bueno, pues realmente Y tomar suero. sí, el generar ese disfrute de la vida solo lo podemos lograr a través de la reflexión, de meditar, de ver realmente qué queremos, porque hay veces que no sabemos ni qué queremos nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a disfrutar? ¿O qué es lo que vamos a aportar o a dar a los demás? Pues muy amplio esto, muchas gracias. Me despertaron aquí, tomé notas muy interesantes de lo que mencionaron, y pues para seguir pensando y trabajando en nuestras propias vidas para llegar a una muerte gloriosa, ¿verdad? Trascendente. Trascendente. Bueno, pues muchas gracias por Bien. estas tan interesantes
quizá en profundidad que le dieron en tan poco tiempo, ¿verdad? Porque realmente no se dispone de mucho tiempo para este tema tan extenso. Gracias. Muy bien, Gracias, doctor. doctor Burelo, por los comentarios, reflexiones. Señora Ale Gómez, ¿tiene algún comentario, pregunta, etcétera? Adelante. Sí, yo siempre me ha gustado la vida, y me gusta la vida y me gusta vivir y me gusta ver lo positivo. Y tengo muchas personas depresivas que se quieren morir e inclusive hijos que comentan el término de la muerte con mucha facilidad. Y luego ahorita me puse a reflexionar y bueno, ¿y ahora qué les digo? Lo único que se me ocurre es mostrarles que se puede disfrutar la vida, pero es como qué hablar, qué decirle a los jóvenes que están tomando el tema de la muerte con tanta facilidad y hablando del aborto y de la eutanasia y de cosas muy fuertes como una salida fácil. Y bueno, me quedé pensando con eso. Bueno, por lo pronto, disfrutar yo la vida, pero me gustaría contagiarles ese gusto Yo por sí la vida. quisiera apoyarte en eso, ¿vale? Gracias, Ale. Adelante. Sí me gustaría preguntarle a los chicos que estuvieran en contacto conmigo y que tuvieran esa característica de estar viviendo un abismo, ¿no? Yo sí les preguntaría, ¿qué te tiene enojado? ¿Contra qué estás enojado? Porque evidentemente, si nos ponemos en el marco de la Gestalt, la depresión, esta pérdida de sentido, es un enojo que se utiliza hacia situaciones o personas o sistema que nos niega a nosotros mismos, entonces ese enojo se le llama retroacción, y es una agresión a sí mismo. Y si nosotros recuperamos los motivos por los cuales los chicos en concreto están enojados, que puede ser la familia, falta de un buen desarrollo personal, etcétera, ¿no? Lo que fuera. Entonces creo que tendrán la oportunidad de sacar y de manera constructiva su enojo, porque no sé si voy a decir una tontería, pero yo creo que nadie está tan vivo como una persona que está enojada. Sí, es cierto. Bueno, Trae exultada, todo. alegría, etcétera, ¿no? Pero Ujú. uno enojado, no digamos que no está vivo, ¿no? Enojado está echando energía por todos lados. Es mi comentario, ¿eh? Muchas Ok. gracias. Muy Doctor buena pregunta. Rafael es maestro también. ¿Alguna reflexión sobre este punto que Es- comenta la señora Ale Gómez? Sí, alguna vez yo estuve en una asociación que luego nos hablaba en la madrugada para ayudar a chicos que se iban a suicidar. A veces llegábamos a rescatar, a veces se nos morían, ¿no? Pero había un común denominador. No mamaban la felicidad, porque la felicidad se mama. No le encontraban sentido. Es decir, una persona que deja de experimentar el sentido en la vida, como no tiene sentido, se amarga completamente. Y estos chicos que morían no encontraban sentido. Alguna vez me acuerdo de uno, Pedro se llamaba, que se tomó unos barbitúricos muy fuertes. Llegamos, ya se los había tomado, no había manera de desintoxicarlo. Y me dijo, Rafa, qué jodida es la vida. Y le dije, sí, pero más jodido es no haber hecho nada antes. Obviamente, el chico iba a morir, entonces lo único que pudimos hacer es ayudarle a que encontrara eso que no encontró en toda la vida, que es un sentido, porque él se preocupaba porque sus papás iban a estar muy preocupados. Y yo les dije, pero afortunadamente con tu muerte ellos van a despertar, porque despertaron en su relación de pareja a partir de la muerte de este chico. Entonces no fue en vano, al final le dije, es que tu vida no fue en vano. Si en el último momento de tu instante de vida logras que algo transforme el corazón de alguien más, tu vida valió la pena. Y entonces muchos de ellos atentan contra su vida porque han perdido mucho el sentido, ¿sí? Y lo único que hay que hacer es que tienen que aprender a mamar, porque es que eso, a mamar la felicidad de una vida con sentido. Pero eso no es tanto con palabras. Hay que ponerlos, lo tienen que mamar, lo tienen que absorber de el adulto responsable,
la gente responsable, su entorno y una vida. Yo me acuerdo que básicamente había un chico que salvó su vida cuando le dijeron, te vas a un orfanato a trabajar. Y entonces entre la miseria del orfanato, él descubrió que su vida era valiosa y jamás volvió a atentar contra ella porque se puso a servir, se puso a dar y él se sintió valioso porque daba y se daba, ¿sí? Pero hay muchas historias, realmente, muchas historias que habría que considerar, pero más o menos lo que yo me he dado cuenta o me di cuenta cuando trabajaba en esa asociación es que dejaron de tener un sentido y esa angustia primaria es, ¿y mi vida de qué tiene, de qué sirve? Y por eso, ¡pum!, truena aquello. Muy bien, gracias Claro. por los comentarios, doctor Rafael. Alex Hernández y luego sigue el licenciado Armando Montoya. Doctor Armando Montoya, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, sencillamente escucharlo es un placer, ¿no? Una noche de bohemia, como diríamos en el ajedrez, los grandes ligas, los grandes maestros. Bueno, de mi parte les quiero decir que mi experiencia, recuerdo cuando tenía 11 años, que detrás de una pelota hay un niño, me pasó, tuve un accidente. Recuerdo que en esas fracciones de segundo uno ve todo oscuro y pensé en mí, bueno, uno más de la estadística por no fijarme. Bueno, aquí sigo, gracias a Dios. Me gustó algo que comentó el doctor, ¿no? El servir a Dios, el enseñar. Muchas veces me voy con ese valor agregado de hacer o lograr una sonrisa de cualquiera de tu entorno es una gestión, un saldo positivo. Bueno, el autoestima, bueno, el respeto, todo lo que conversó el doctor. Y bueno, en verdad también, bueno, como dijo el doctor El Mundo, ¿no? Que habló de Manzanero. Cuando habló de Manzanero me viene en mi mente el Divo de Juárez, ¿no? Que prácticamente también si uno se pone a ver todas sus noticias, él ya parecía como que ya tenía contacto que se iba a morir, ¿no? Bueno, ahí aparecen en los periódicos todavía amarillistas que apareció, que está vivo. Vamos no sé, a reír por no decir algo, opinión. Pero, bueno, y quiero terminar porque sé que este es un tema apasionante. Y con la película de, bueno, como decía Robin Williams, ¿no? Carpe diem, aprovecha el día de la película famosa de la Sociedad de los Poetas Muertos, que irónicamente fíjense que el actor se suicida. Entonces, hay cosas que uno no termina de entender de lo complejo de la vida, pero bueno, solo ayuna y vivir el presente y bueno, aprovecho. Y gracias, ¿no? ¡Wow! Qué felicidad de escucharlo. Nuevamente, muchas gracias, doctor, por darme la palabra. Muy bien, gracias, Alex. Aquí cabe lo que no estaba muerto, andaba de parranda. Doctor Armando Montoya, te escuchamos con alguna reflexión, comentario, adelante. Gracias, muy buenas noches a todos. Un No poquito cabe más duda fuerte. que eligieron un gran tema, además por las fechas. Bueno, pues está muy reciente esto del Día de Muertos. Le compuse en una ocasión a Martín Urieta, el compositor y cantante, que la ventaja de estas fechas es que los que se van por fin se vuelven en fieles difuntos. ¿Eh? Bueno, les quiero compartir que yo he tenido mucha cercanía con la muerte. A mis 11 años, estuve a punto de ahogarme y milagrosamente, bueno, pues la intervención de mi hermano Miguel Ángel, aquí presente, y mi padre, me salvaron. Y desde entonces siempre la reflexión, Dios me dio otra oportunidad, debo tener una misión, que mi vida tenga un objetivo. Ha sido una situación muy gratificante, sobre todo porque, a diferencia de lo que comentaba Rafael, pues yo no traigo la muerte en la bolsa. Yo prefiero que la muerte me agarre desprevenido, porque yo vivo plenamente, yo vivo intensamente, río mucho, disfruto de la vida, ayudo al prójimo,
a cambiar vidas. A veces es un consejo, a veces es un cargo, a veces algo hasta incluso sencillo, pero motivante para la persona, ¿no? Eh, Quiero decirles que en la parte de la convivencia con gente del medio, eh, en la parte de la letra de una canción bellísima que les encargo la escuchen, que se llama Consumado está, dice, tarde o temprano nos tenemos que marchar. Yo estoy consciente de la triste realidad. Ya no me queda ni un amigo o familiar que me aconseje y me acompañe hasta el final. Entonces, el consejo es, vivan con un objetivo, con una misión y sean plenos. Plenos porque mejor que nos agarre desprevenida la muerte y no estar pensando en ella. Muchas gracias, un gusto enorme saludarlos. La señora Magdalena Zambrano, gracias Armando. La señora Magdalena Zambrano dice, doctores, buenas noches, muy agradecida por esta conferencia que nos hace reflexionar acerca de cómo estamos en el aquí y ahora, viviendo o sobreviviendo, le pone una interrogación, aprovechando y gozando cada momento o gastándolo en rencores y viviendo en el pasado. Entonces, hay que conocernos, aceptarnos, prepararnos para reconocer a nuestros semejantes y servirlos mejor. Bueno, pues hasta aquí, los que veo que tienen abierto su cámara, si alguien abre su micrófono y quiere opinar algo, si no, Por ahí Miguel está Ángel, mientras Laura se anima Olivia. alguien más, algo Laura para Olivia. ir concretando, adelante. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas Pues, noches. pues como siempre, agradecida de que me permitan aprender de todos y cada uno de ustedes y en mi ignorancia y con la simpleza que esta me da, pues me atrevo a reflexionar un poquito en lo que pronunciaron hace unos minutos. El por qué, decía el doctor Rafael, habiendo personas con las que ha convivido, que observa que tienen enfermedades terminales como el cáncer, y ellas disfrutan de la vida y se ven felices y hacen y quieren seguir haciendo, y los que en apariencia estamos sanos, no lo hacemos. El observar, por ejemplo, adultos mayores ir a misa y acercarse cada vez más a Dios, preparándose para ese momento de, pues, de trascender. No sé si a otro plano, no sé si a otra vida, no sé si a dar punto final simplemente a la existencia, porque ellos hacen y nosotros, que en apariencia tenemos un poco más de vitalidad, de salud, no lo hacemos. Yo creo que mucho se basa en los temas que hemos hablado en clases previas, a que nosotros de alguna manera vivimos en la inconsciencia. Y eso pensando que nada nos va a pasar, que nada nos va a tocar, que nos faltan muchos años, que, que no vamos a morir, que no vamos a enfermar. Y eso nos hace en nuestra inconsciencia, en nuestra soberbia, albergar otro tipo de emociones y no la alegría de vivir y de vivir en el amor, que yo creo que esa es una parte de la que a lo mejor por miedo no queremos tomar conciencia, no queremos aceptar que pues la vida no pende a veces de la edad o de la enfermedad, a veces pende de factores externos como podría ser un simple accidente, como el que han referido algunos compañeros que han experimentado. Desde mi punto de vista, creo que el crear conciencia en todos nosotros de que se puede finalizar en este plano nuestra permanencia en un abrir y cerrar de ojos duele, pero como también ya lo asentaron,
algunos de nuestros expositores. Es necesario hacer conciencia de ello, observar ello y llevar a cabo este reconocimiento de la importancia de la muerte para darle sentido también a nuestra vida. Y en eso concuerdo totalmente con el doctor Rafael. A veces es necesario enfrentarnos a las cosas, en este caso a la muerte, aunque ello no nos guste. En mi experiencia personal les quiero compartir que cuando tenía 14 años, en un accidente automovilístico, o bueno, víctima de un accidente porque sufrió que lo aventara un carro, muere mi padrino de bautizo y además tío materno. Y mi abuela, en su dolor, que no quería ver el espasmo cadavérico de su hijo, vaya a abre la caja del cadáver, con el cadáver, y observa ojos abiertos y boca abierta. Y yo creo que no se encontró a nadie más despistado en la funeraria. Y me dijo a mí, ve y pon algodón en los oídos y en la boca. Y para mí eso a los 14 años fue pues un impacto muy fuerte. Pero con posterioridad creo que entendí que pues al final era el cuerpo humano. Y para mí, ya cuando fui un poco más consciente, ya cuando iba, por ejemplo, a elegir carrera o incluso ya estaba estudiando la universidad en donde tuve la oportunidad de asistir a algunas necropsias o tuve que decidir entre tocar un herido a un cadáver, preferí siempre tocar un muerto. Y es algo que no me da miedo enfrentar. Sin embargo, bueno, cada quien se va fijando metas, cada quien va siendo objetivo con lo que va viviendo y con lo que puede terminar mañana. Y observarlo con conciencia desde, desde el amor es importante. Y yo quisiera, pues nada más agregar y a ver si no hiero susceptibilidades eh, respecto de la gente que está de acuerdo con la eutanasia e incluso pide la eutanasia. A mí se me hace difícil comprender el por qué lo piden cuando, cuando no lo hemos experimentado. También les comparto que un año entero viví con dolor a causa de un endometrioma. Entonces toda la gente me decía, ¿estás enojada? No, me duele el estómago. Y así sucesivamente, ¿no? Y ahí comprendí que la vida con dolor no es fácil. Y no es que estemos peleados con la vida, o no es que no cerremos al amor. Tampoco sé si sea la salida más fácil, pero si ante algo tan sencillo que tuvo solución, a lo mejor pasó un año, pero la tuvo, y no lo, mm, no lo quería y ni lo quiero volver a experimentar, pues esa es la parte que me hace entender a los que lo piden o a los que están de acuerdo. Y bueno, manifiesto abiertamente que yo sí estoy de acuerdo con la muerte digna o con la eutanasia, pero esa es la razón, porque, porque lo experimenté, porque experimenté el dolor un año. Ok, Muy bien, muy bien. Pues pues cerramos. estamos ya en tiempo. Ujú. Yo nada más para que no se quede algún puntito en el tintero, yo daría un comentario de cierre de un minuto para Miguel Ángel, para el doctor Salvador y para el doctor Rafael. Empezamos con Salvador Yáñez, Miguel Ángel. Ok, adelante. Adelante, Bueno, mi buen chavo. sí, sí, gracias. Mira, no recuerdo el nombre de la chica que acaba de intervenir. Laura, Laura. la Laura. doctora Laura, sí. Yo hay dos comentarios. Espero que sean prudentes, ¿no? Uno de ellos tiene que Más ver fuerte, acerca por de los favor. viejitos. Uno de ellos tiene dos comentarios, que espero que sean prudentes. Uno tiene que ser de las personas de los viejitos. Me parece que una vejez, digámosle así, digna, es aquella donde la persona ha sabido vivir
rescatando los aprendizajes que su historia de vida le proporciona. Puede decir, he vivido, y todos los ciclos de su vida los puede rescatar en perspectiva. Es una colección de anécdotas, de sabiduría, y eso, pienso yo, es saber envejecer. El segundo punto, Laura, tú hablas de la eutanasia. Yo no quisiera llevar las cosas a ese extremo porque yo creo que requiere de un análisis más particular. Simplemente vivir duele. Pasar de un ciclo a otro, generar adioses, enfrentar situaciones difíciles son dolorosas. Pero como decía Federico Nietzsche en la famosísima frase de que lo que no te mata te hace más fuerte. Y lo retoma Frank cuando dice el sentido del dolor es crear fortaleza, voluntad, fuerza. Bien, entonces yo estaría más en contra del dolor no asimilado, del dolor que no conlleva un acrisolamiento, de la que la persona no sepa enfrentar, no digo el sufrimiento, lo doloroso que ciertas decisiones, que ciertas situaciones pudieran generar, pero que es importante que la persona, hasta que no asuma el significado del dolor, puede saber de qué material está hecha. Yo creo que esto puede crear una gran pedagogía para las nuevas generaciones que han llamado de cristal y me parece que hay mucho material rescatable en estas generaciones. Ese es mi comentario. Me pasé del minuto. Muy bien, Gracias. gracias por los comentarios. Doctor Rafael Espinosa, adelante. Sí, voy a ayudarle al doctor Salvador. Voy a hacerlo menos en un minuto para que ya se compense. Bueno, la muerte es un misterio y la palabra misterio está compuesto de dos vocablos. Mistere, que es guardar silencio, teirón, ante lo desconocido. La muerte es un misterio, que lo único que debemos de hacer es guardar silencio ante lo desconocido y yo diría, y abrir los brazos a la experiencia porque la muerte se vive. Excelente. Muy bien, perfecto, abriendo los brazos. Miguel Ángel, contigo cerramos, adelante. Sí, bueno, pues primeramente agradecerle su participación en este importante tema. Es un tema que en lo personal me simbra y es motivo de muchas reflexiones. A mí me toca acompañar procesos de muerte, de duelo. Ahora que acompaño a jóvenes con procesos severos de adicciones, me encuentro con que ellos han viajado en la línea permanente de la muerte, a veces para con ellos mismos y a veces matando a otros. Eso es dramático, ¿no? Y también decir que la investigación ha avanzado. Hoy en día, toda la experiencia que realizamos con el componente llamado psilocibina ha mostrado todo un proceso importante de reconciliación con el tema de la muerte, porque te conecta con la experiencia espiritual y trascendente, ¿sí? No religiosa, pero sí espiritual y trascendente, que sobre todo ha tenido un muy buen impacto en pacientes terminales, ¿sí? En donde dejan de temer la muerte y la pasan a vivir como una transición. Yo tengo como filosofía de vida el aquí y el ahora, como principio personal, y creo que esa sería mi conclusión, atrevernos a vivir en el aquí y ahora, respetando los diversos momentos de cada sujeto y también buscando ser un apoyo de la mejor manera para con quien así lo requiera. Enviarles un abrazo e invitándoles a vivir de manera lo más plena posible. Y nos encontramos. Bien, muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Voy a participar con la conferencia El espejo del mundo. Así es que nos vemos el próximo miércoles. Excelente, brother. Un abrazo con afecto para todos. Buenas Saludos, noches. buenas Buenas noches. Por ahí noches. compartimos la Buenas noches. grabación. Muchas gracias. Buenas Buenas noches, noches, brother. gracias.
Muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas noches de aquí de Venezuela. Shark, muy bien. Shark. No estuvo con Armando. Luego nos platicará Alex, el ajedrecista. Nos vemos. Hasta luego. Mijares. Sí. Mijares. Sí. Hasta luego. Bye.